Y si es tu primera vez aquí, estamos en la tercera y última semana de nuestra serie, como dice el dicho, ¿ok? Nos hemos estado enfocando en dichos y cómo nos hablan a nuestra vida. Y honestamente los dichos a mí me asombran. Déjame decirle por qué. Me asombra como una frase que en el contexto literal de la conversación no tiene nada que ver, a la misma vez tiene tanto que enseñarnos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, el que anda con lobos, usted dice, otra vez, el que anda con lobos, aullar se enseña. Ok, cuando escuché este dicho por primera vez me quedé bien confundido, porque no entendía cómo los lobos tenían, no sé qué tenían que ver con la conversación, pero ahora entiendo que tiene un mensaje muy importante que compartir, ¿verdad? Y eso es que si te juntas con personas malas, aprendes a hacer cosas malas. Así que nos hemos estado enfocando en dichos estas últimas semanas. La primera semana hablamos acerca del dicho que dice, tal el palo está la astilla, de tal el palo, de tal palo está la astilla. Y hablamos del rey David y de su hijo Salomón, ¿verdad? Y nos hicimos dos preguntas muy importantes. La primera era esta: ¿qué estamos haciendo ahorita, hoy, no mañana, no en el futuro? ¿Qué estamos haciendo hoy para que la generación de mañana ame esta iglesia? Para que la generación de mañana pueda ganar. Y a la misma vez es una calle de dos sentidos, mira. Hablando de la próxima generación, ¿qué estamos haciendo ahorita para honrar y mostrarle nuestro agradecimiento a los que han invertido en nuestras vidas, ¿verdad? Eran dos preguntas muy importantes. La segunda semana hablamos acerca del dicho que dice, agua que no has de beber, déjala correr. Agua que no has de beber, déjala correr. Y otra vez nos enfocamos en la vida del rey David y en uno de sus hijos, llamado Absalón, y vimos cómo toda su vida vivió consecuencia tras consecuencia. Cometió pecado tras pecado y mala decisión tras mala decisión. Simplemente ¿por qué? Porque no pudo dejar ir el pasado. Y aprendimos que para vivir en el propósito de Dios, para que Dios nos pueda usar de la manera que Él nos quiere usar, tenemos que dejar ir el pasado. Tenemos que dejar que la agua corra, ¿verdad? Déjeme compartirle un último dicho esta semana y dice así: quien no oye consejo no llega a viejo. Quien no oye consejo no llega a viejo. ¿Lo conoce? Quien no oye consejo no llega a viejo. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 32. Vamos a estar otra vez enfocados en la vida del rey David. Vamos a ver cómo sus experiencias y qué podemos aprender de la vida de él. Vamos a aprender de sus errores, tristemente. El rey David tuvo la oportunidad en esta historia de escuchar la voz de Dios, de escuchar el consejo de Dios y decidió ignorarlo. Dice Proverbios, capítulo 8, versículo 32. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Sí? Con voz fuerte. Y dice así: y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios. No la pasen por alto. Vamos a leerlo una vez más. Con voz fuerte. 1, 2, 3. Y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios. No la pasen por alto. Oremos. Gracias, Padre, por este día. Gracias por cada corazón, por cada persona que está en este lugar. Sé que tienes un propósito para cada vida aquí. Sé que tienes un mensaje para cada persona. Sé que quieres restaurar almas. Sé que quieres sanar corazones. Así que pido, Padre, que tu presencia esté en este lugar. Te damos la honra y la gloria. Te pido que me ayudes a compartir este mensaje tal y como tú quieres que lo comparta. En tu nombre oramos. Amén. Pueden tomar su lugar. Cuando tenía como 8 o 9 años, salí del ciclo escolar, entramos a vacaciones y mi hermano y yo decidimos que estas vacaciones las queríamos pasar con nuestros abuelos en la hermosa y muy segura ciudad de Tijuana. ¿Ok? ¿Quién de aquí es de Tijuana? Por favor, no se insulten, ¿ok? Decidimos pasar las vacaciones en Tijuana. En cuanto le dijimos a nuestra madre, hizo dos cosas. Como toda buena mamá, hizo dos cosas. La primera fue esta:
Nos asustó y nos traumó, ¿ok? Nos contó de toda la delincuencia que existe en Tijuana, nos contó de los asesinatos, nos contó de los carteles, de cómo se robaban a los niños y mi hermano tiene el pelo rojo, así dice que nos iban a robar con más razón porque éramos americanos, que nos iban a abrir la panza y vender nuestros órganos, un montón de cosas. Básicamente quedamos traumados, yo y mi hermano, ¿verdad? Todos nos quisimos ir. La segunda cosa que hizo fue esta. Nos dio básicamente un libro lleno de reglas. Y la regla más importante era esta: no se salgan de la casa de su abuela. No se salgan de la yarda, no se salgan de la casa de tus abuelos. Nos fuimos yo y mi hermano, pasaron 2-3 semanas y estaba divertido y todo. Un día se me acerca mi abuela y me dice: mijo, ocupo que vayas a la casa de tu tía y me traigas un vaso de azúcar. En cuanto me dijo esto, se me vino a la mente la voz de mi madre, ¿no? ¿Y qué escuché? Escuché su regla: no te salgas de la casa de tu abuela. Pero claro, como cada chamaco de 8 años, decidí ignorar la voz. Le dije: abuela, yo voy, salgo corriendo, salgo de las rejas. En cuanto salgo, respiro profundo y siento una libertad, ¿verdad? Ya no estoy encerrado, sentí una libertad. Me fui rumbo a la casa de mi tía. En la esquina de la calle de mi abuela había un perro pulgoso, que se me hace extraño porque casi no hay perros en Tijuana, ¿verdad? Estaba un perro pulgoso. Paso el perro, llego a la casa de mi tía, agarro el vaso de azúcar y vengo de regreso. Vengo bien emocionado. Estoy viendo todas las tiendas y todas las casas. Estoy bien distraído. Estoy tan distraído que se me pasa la calle de mi abuela. Y cuando menos pienso, estoy perdido, ¿ok? Me doy la vuelta, no reconozco nada. Le doy para acá, no reconozco nada. Lo volteo para todos lados y no reconozco nada. Y en ese momento me lleno de miedo. Y otra vez se me viene a la mente la voz de mi mamá. Pero no escuché la regla, escuché todas las cosas que me dijo para que me dieran miedo. Empecé a pensar en los asesinatos, en cómo los carteles se robaban a los niños, en cómo se violaban a los niños. Y en ese momento empecé a llorar. Empecé a llorar histéricamente, salí corriendo. Se me acerca un señor: hey, mijo, ¿te puedo ayudar? No, no me puedes violar. Y salgo corriendo todavía más. Corro hasta que se me acaba el aire. Y finalmente, a lo lejos veo una cara reconocida. La cara del perro pulgoso. Así que corro hacia el perro, casi lo abrazo, casi le doy un besote. Y finalmente llego a la casa de mi abuela, ¿ok? Y llegué a salvo. No me mataron, no me asesinaron, todavía estoy aquí. Pero ese día aprendí algo muy importante. Aprendí que desde ese día en adelante me convenía hacerle caso a los consejos de mis padres, hacerle caso a los consejos de mi madre. Y todos nos podemos relacionar a esa historia, ¿verdad? Tal vez nunca te has perdido en Tijuana, tal vez nunca te has perdido, pero todos hemos cometido errores. Todos hemos tomado malas decisiones simplemente porque no escuchamos consejo, ¿verdad? Y en un sentido más espiritual, todos hemos pecado contra Dios. Todos hemos cometido fallas y faltas contra Dios simplemente porque no escuchamos el consejo de Dios. El rey David era un hombre que se podía relacionar completamente con lo que estamos hablando. Mira, vamos a compartir una historia del libro de 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Y dice así: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron a la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado con los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Me da mucha risa ese verso, nomás como está escrito. Lo voy a leer una vez más. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. ¿Ok? Y aquí, si fuera una novela, aquí empieza la música dramática, ¿verdad?
porque aquí se pone bueno. ¿Qué está pasando? Está la nación de Israel en guerra. David manda a su ejército a que vaya a pelear y por una razón u otra David se queda en casa. Un día se levanta de su siesta de mediodía. Se nota que está ocupadísimo el rey. Se levanta de su siesta de mediodía, sube a su techo y en su techo, a través de una ventana, mira a una mujer bañándose. Y dice la Biblia que era una mujer hermosa. Esta versión dice que tenía belleza singular. O sea, no había nadie como ella. Entonces está esta muchacha, está esta tipo Miss Universo bañándose y le llena el ojo a David. David voltea a ver y se queda clavado y voltea hacia arriba y dice: Señor, llévate el alma y déjame el cuerpo. Se le llena los ojos de lujuria y desde ese momento se piensa a sí mismo: tengo que tener a esta mujer. Así que manda a que se la traen al rey, se acuesta con ella y David queda satisfecho. Ella se regresa a su casa, ¿ok? David piensa que queda satisfecho. A los días, a las semanas, le llega una carta bien extensa, la abre, dice: querido rey, estoy embarazada, Betsabé. Y desde ese momento en adelante le empiezan los problemas a David, ¿ok? Y David hace lo que todos nosotros hacemos cuando hacemos algo malo. Y si somos honestos, nos podemos relacionar a David. En cuanto sabe que tiene un problema, trata con todo su poder de esconderlo, ¿ok? Y no es tu culpa y no es mi culpa, es nuestra naturaleza humana tratar de esconder nuestros errores, ¿verdad? Es nuestra naturaleza humana el siempre querer estar libre de culpa. Así que dice el rey: ok, ya sé qué voy a hacer. Voy a mandar a traer a su esposo, se llama Urías, de la guerra, y voy a hacer que duerma con su esposa, se regresa a la guerra. Cuando regrese encuentra un bebé en su casa y piense que es de él. Perfecto, ya lo armamos. Así que manda David a traer a Urías. Llega Urías y David luego lo abraza. Urías, ¿cómo estás? Mira, tú sabías que tú eres mi general favorito, la verdad. Mira, eres de los mejores, la neta. ¿Sabes qué? Mira, es más, te mereces un premio. Mira Urías y lo abraza. ¿Por qué mejor esta noche te quedas aquí? Y mañana regresas a la guerra, pero esta noche quédate aquí. Mira, regresa a tu casa. ¿Tienes esposa? Oh, sí. Ok, qué suave. Ok, mira, vete a tu casa. Prende una música medio romántica, bájale las luces, prende unas velitas y pasa la noche con tu esposa. Y ya mañana te regresas. Y lo manda a Urías. Y Urías, dice la Biblia, que se queda en la entrada del palacio, nunca regresa a casa. El día después, el rey David intenta hacerlo otra vez, pero esta vez lo emborracha. Y otra vez le dice: Urías, vete a tu casa, ve con tu esposa, pásate la noche bien y ya mañana te regresas a la guerra. Y Urías le dice algo a David que le tuvo que haber ardido hasta lo más profundo de su corazón. Le dijo: mi rey, no puedo hacer eso, porque tú y yo sabemos que en el ejército tenemos un código, tenemos una regla, que mientras que el ejército está peleando, yo no puedo estar en mi casa con mi esposa. No me siento a gusto el estar durmiendo con mi esposa, durmiendo en mi cama bien a gusto, mientras que mis hermanos, mientras que mis soldados están allá afuera derramando sangre y peleando. No puedo hacerlo. Y eso le arde a David porque David está haciendo exactamente eso, ¿no? Está su ejército allá peleando una guerra y David está a gusto en su cama, en su casa, tomando siestas de mediodía. Así que David dice: ok, regrésate a la guerra. Se va a Urías. David agarra papel, agarra una pluma y le escribe una carta a su otro general. Se llama Joab, es el mero de los ejércitos. Le escribe una carta a Joab y le dice: Joab, te voy a mandar de regreso a Urías. Mañana cuando llegue Urías, quiero que marchen hacia el enemigo. Quiero que agarres a Urías y a sus hombres y los pongas al mero enfrente del ejército. Y cuando lleguen con el enemigo, quiero que jales el resto del ejército de regreso y dejes a Urías y a sus hombres rodeados y abandonados, para que así los maten los enemigos. Así que se va Urías y pasa tal y como quería David. Urías muere. Y ahí vamos a parar. En estos cuantos versículos, ¿qué tanto hemos visto? Vemos a David quedarse en vez de irse a la guerra. Vemos a David acostarse con una mujer que era casada. Queda embarazada. Vemos que le miente y trata de manipular a su esposo. Cuando no funciona eso, termina asesinándolo. Y no solamente a él, sino a muchos hombres inocentes también. Pero el pecado más grande que cometió David fue esto:
El error más grande que cometió David fue este. Traicionó la confianza que Dios le dio. Porque Dios le entregó ese reino, Dios le confió ese ejército, Dios le confió ese liderazgo, Dios le confió todo lo que tenía y David lo traicionó. Así que aquí vemos a David cayendo en pecado tras pecado, ¿verdad? Y la cosa de los errores, la cosa de las malas decisiones y de los pecados es esto. Un pecado siempre te va a querer llevar ¿a dónde? A más pecado. Una mala decisión, un error siempre te va a querer llevar a otra mala decisión. Y quizás estás en este lugar y te sientes de esta manera. Mira lo que dice Proverbios capítulo 5. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Quizás estás en este lugar y te sientes de esta manera. Sientes como que has cometido error tras error, pecado tras pecado. Déjame decirte que así se sentía David. Pero mira, David se pudiera haber evitado tantos problemas. Se pudiera haber evitado tantos dolores de cabeza si hubiera simplemente escuchado consejo. Y consejo primeramente de personas. David estaba en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto, pero no fue por casualidad. A veces le echamos la culpa a eso. No, es que estaba en el lugar incorrecto. No, David estaba en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto, pero no fue por casualidad. Fue porque no escuchó consejo. Y la segunda de Samuel dice esto. En la primavera, nos vamos a regresar al primer versículo. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Ok, nos da contexto. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra. En estos tiempos era muy, muy importante que el rey siempre estuviera con el ejército. Siempre. Y la razón más importante era esta. El rey impulsaba la moral del ejército. ¿Okay? Había una gran diferencia dentro de un ejército dirigido por su rey y un ejército que no está dirigido por su rey. Y se lo puedo comprobar. En el capítulo 10, un capítulo antes de todo esto, dice que Israel otra vez está en guerra. Israel tiene más enemigos y igual como esta escritura, David decide quedarse en casa. Manda a Joab y al ejército israelita a ir y a pelear. Y Joab y los israelitas no pueden contra los enemigos. Les ponen una santa arrastrada a Joab. Regresan y David escucha que les ganaron. Y David se pone a planear otro ataque. Pero esta vez David dirige al ejército. Y esta vez cuando van contra los enemigos, Israel destruye a los enemigos. Israel los destruye completamente. Matan a los generales contrarios y todos los ejércitos que quedaron se rinden hacia Israel. Así que nota la diferencia del ejército de Israel con el rey David y sin el rey David. Ahora vamos a regresarnos a nuestra historia. Están a punto de salir otra vez a pelear. Me imagino que están en una junta el rey David, sus generales, sus consejeros, los soldados quizás, y están planeando estrategias, ¿verdad? Para cómo van a pelear. Están planeando estrategias de ataque. Y en esta junta levanta la voz el rey David y dice: ¿saben qué, muchachos? No creo que voy a ir con ustedes. Ok, no sabemos, y tengan en mente que cada persona en el cuarto sabe que hay una gran diferencia de ellos yendo a pelear solos y yendo a pelear con el rey. Todos saben la diferencia. Y David dice esto, y en mi opinión hay dos posibilidades. No sabemos qué pasó después, pero hay dos posibilidades. La primera es esta. Cuando el rey David dijo esto, nadie en el cuarto se atrevió a aconsejarlo. Nadie en el cuarto se atrevió a expresar su opinión y decirle que mejor vaya a la guerra, aconsejarle que vaya a la guerra y no se quede en Jerusalén. La segunda posibilidad es esta. Alguien sí se animó a decirle y el rey David decidió ignorarlo, ¿verdad? Regresemos a la primera posibilidad. Quizás alguien sí se animó, quizás David sí le dio la confianza a alguien para que lo aconsejaran, pero decidió ignorarlo, ¿verdad? Ponte a pensar, hay que ponernos a pensar en nuestra vida. ¿Tienes a personas en tu vida? ¿Tienes a personas a tu vida a quien les has dado la confianza para aconsejarte? ¿Tienes a personas en tu vida a quien les has dado la confianza para aconsejarte?
¿Sí o no? Y si no, ponte a pensar en el tipo de persona que eres tú. Tal vez cuando alguien te trata de aconsejar, rápido te enojas, rápido reaccionas de la manera incorrecta. Tienes a personas en tu vida a quien les has dado la confianza para aconsejarte. Vamos a dar la segunda posibilidad. Tal vez alguien en el cuarto sí aconsejó al rey David y decidió ignorarlo. A veces en nuestra vida sí tenemos a personas a quienes les hemos dado la confianza, nos aconsejan y conscientemente decidimos ignorar el consejo. Tal vez estás en este lugar y estás conscientemente ignorando el consejo, los consejos que te han dado, que sabes muy bien que deberías aceptar. Tal vez en este momento estás conscientemente ignorando consejos que muy bien sabes deberías de estar aceptando. O tal vez eres como yo y tal vez te puedes relacionar. A veces alguien me da un consejo que no me gusta muy bien y voy con otra persona. Y voy con otra persona y voy con alguien más hasta escuchar el consejo que yo quiero escuchar. ¿Qué no hacemos eso todos? Vamos con las personas que nos conviene, vamos con las personas que sabemos nos van a decir de una manera o de otra y le pedimos consejos a esa persona. Si queremos hacer algo que sabemos es incorrecto, vamos con la persona más problemática, más rebelde que conocemos y le preguntamos a esa persona, ¿verdad? Es lo que hacemos siempre. Está en nuestra naturaleza. Escucha, el que no oye consejo no llega a viejo. Tenemos que aprender cómo aceptar consejos, pero cuidadosamente, porque así como te puede ayudar un consejo, te puede destruir. Entonces, ¿a quién le brindamos oído? Dice Proverbios capítulo 11, versículo 14. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Escucha la palabra clave. Sin liderazgo sabio, sin personas sabias, sin amigos sabios, sin familias sabias, sin un grupo de amigos sabios. Rodéate de personas sabias. No vayas y le preguntas si tienes un problema con un amigo, no vayas y le preguntas a la persona más problemática que te dé un consejo, porque no va a funcionar. Ahí entra otro dicho que dice mi mamá, no puede guiar un ciego a otro ciego, no va a funcionar. Si tienes problemas en tu relación, no vayas con la persona que tiene una relación destruida con su marido, con su novio, con su novia. No vayas con esa persona, no va a funcionar. Mira lo que dice la palabra de Dios. Confiarle a un necio que lleve un mensaje es como cortarse los pies o tomar veneno. Muy gráfico. Un proverbio en boca de un necio es tan inútil como una pierna paralizada. Un proverbio en boca de un necio es tan inútil como una pierna paralizada. Ese verso habla por sí mismo. No te rodees de personas necias. Rodéate de personas sabias. Rodéate de personas que tienen una relación con Dios. Rodéate con personas que tienen los frutos del Espíritu. Personas gozosas, personas felices, personas que son pacientes. No va a funcionar si te rodeas de personas negativas. A veces nos preguntamos que por qué nos sentimos tan deprimidos y tan negativos. Simplemente mira quién está a tu alrededor. ¿Quién está hablando a tu vida? ¿A quién estás permitiendo hablar a tu vida? El que no oye consejo no llega viejo. Rodéate de personas sabias. Ahora también, y más importante es escuchar el consejo de Dios. Dice Proverbios capítulo 8. Y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios. No la pasen por alto. Dios está aquí en este día. Dios quiere ser tu consejero. Dios quiere guiar tus pasos. Dios quiere estar ahí cada paso que des diciéndote dale a la izquierda, dale a la derecha. Dios quiere ser esta persona en tu vida que te está hablando vida, que te está aconsejando en todo momento, ¿verdad? Pero hay que ser honestos. Es difícil a veces. Es muy difícil a veces escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque esta vida es un poco ruidosa. Tenemos opiniones por todos lados. Tenemos amigos siempre tratando de aconsejarnos. Tenemos a padres y a familiares tratando de influenciarnos. Tenemos inclusive a personas que nos odian, dándonos sus opiniones sobre nosotros para que tomemos un cierto tipo de decisión. Tenemos opiniones por todos lados. Pero en medio de todo ese ruido está Dios. Y tenemos que enfocarnos en la voz de Dios. Mira.
Tal vez no puedas evitar el oír todas las opiniones, pero sí puedes escoger a quién vas a escuchar. Hay una gran diferencia entre el oír y el escuchar. Tal vez no puedas evitar el oír todas las opiniones de todos los que están a tu alrededor, pero sí escoges a quién vas a escuchar. Y déjame explicar, voy a ocupar 5 voluntarios. Jonathan, pasa por favor. Armando, Daniel, come up here. Julio, vente para acá. Una persona más. Vente, Ezequiel. Denles un aplauso. Estos son actores de gran calidad. Uno más, Efraín, sube. Ok. Jonathan va a ser nuestro humano, ok. Va a ser la persona que ocupa consejo. Se va a cerrar los ojos, le vamos a dar vuelta y ellos se van a poner en una rueda alrededor de él. Ok. Ahora vamos a escoger una voz grande. Ok. Ezequiel va a ser la voz de Dios, ok. Así que dile a Jonathan, grítale. Jonathan. Ok. Apréndete esa voz, ok. Todos los demás, nada más vamos a gritar su nombre y tú tienes que tratar de llegar con Ezequiel. Vamos a abrirnos un poquito más. Ok. Hold this. ¿Listos? Ok, ahí está. 1, 2, 3. Jonathan, 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 Jonathan. Ok, vamos a hacerlo una vez más. Una vez más, ok. Buen trabajo, Jonathan. Ok, una vez más, una vez más. Cierra los ojos. Vamos para el otro lado también. Ok, ya va, 1, 2, 3. Jonathan, 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 Jonathan. Ok, denles un aplauso. Pueden regresar a su asiento. Eres increíble, Jonathan. Tal vez, buen trabajo, tal vez no puedas escuchar, tal vez no puedas evitar escuchar todas las voces, todas las opiniones, pero sí decides en quién te vas a enfocar. Cuando todo el mundo te esté dando su opinión, enfócate en lo que dice Dios. Enfócate en lo que dice la palabra de Dios. Y si alguien en tu vida te está diciendo que quizás, si alguien en tu vida te está diciendo que no eres lo suficiente bueno, que no tienes talentos, que no tienes propósito, Dios está de este lado y te está diciendo, claro que sí tengo propósito para tu vida. Tengo planes de bien y no de mal. Tengo planes para usarte más de lo que te puedas imaginar. Tal vez alguien en tu vida te está diciendo que nadie te ama. O sea, no tuviste padres, nadie te amó. No sabes lo que es un amor de un padre. Mejor ríndete como padre. Y Dios está de este lado diciéndote, eres mi hijo. Si entendieras cuánto te amo. Si pudieras entender cuánto te amo. Y Dios está en este lugar hablándole a esas personas. Si sientes como que tu vida está llena de opiniones, como que tienes a muchas personas en tu vida que te están tratando de influenciar, cierra tus ojos, enfócate en Dios. Si cierras los ojos y te enfocas en Dios, Dios te habla. Gabriel lo leyó hace rato. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Enfócate en Dios. Enfócate en Dios, camina hacia Dios. Regresemos a David rápidamente. ¿Dónde nos quedamos? David duerme con Betsabé, se embaraza, mata, asesina a Urías. Y hasta este momento piensa que todo le salió bien, ¿verdad? Piensa que logró tapar su pecado, piensa que logró esconder todas sus inmundicias y todos sus errores. Pero llega un hombre llamado Natán, ¿ok? Y Natán era un profeta de Dios y Dios le enseñó a Natán todo lo que hizo David. Llega Natán, le tocan la puerta a David, entra a su palacio y le pone todas las cartas sobre la mesa y le dice, David, sé que hiciste esto. Sé que hiciste esto otro. Sé que dormiste con Betsabé sabiendo que estaba casada. Sé que se embarazó. Sé que asesinaste a Urías. Sé todo. Y llegó el momento donde David ya no pudo esconderse. Llegó el momento donde David ya no podía tapar su pecado. Llegó al final. Ya no podía tapar. Ya no podía correr. Ya no sabía dónde ir. Y tristemente, el profeta Natán ya no vino a David para aconsejarlo, sino para hablar de las consecuencias de sus decisiones.
Ya no vino a aconsejarlo, sino a hablar de las consecuencias de sus decisiones. Y tristemente para David, estas consecuencias no fueron nada más para él, fueron para su familia entera. No fueron consecuencias simplemente para él, afectaron a las personas a su alrededor. ¿Se acuerda de Amnón? Hablamos de él la segunda semana. Amnón es el que es hijo de David, está consumido con la idea, de dormir con su hermana, termina violándola y termina muerto. Pero ¿sabes qué? Todo regresa al momento donde David decide tomar a Betsabé. Tal vez, si Amnón no hubiera crecido en un hogar donde su padre tomaba a cualquier mujer que quería, no lo hubiera hecho y todavía estuviera vivo. Bueno, no hasta este día, pero hubiera vivido y no hubiera muerto. ¿Se acuerdan de Absalón? Absalón fue el que mató a Amnón. Se llenó de coraje y lo mató. Pero ¿sabe qué? Si Absalón no hubiera crecido en un hogar donde su padre simplemente asesinaba a la persona que no quería, donde se le hacía muy fácil matar a alguien, si Absalón no hubiera crecido en un hogar así, no lo hubiera hecho y Absalón no hubiera muerto. Déjeme se lo compruebo. ¿Cómo sabemos que todo se regresa a la decisión de David de tomar a Betsabé? Dice en 2 de Samuel, capítulo 12, ese es un capítulo después. Esto es Natán hablándole a David y dice así: por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Y todo se regresa a ese momento. Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Por eso la espada aquí significa muerte. La espada significa muerte, la espada representa muerte. Así que lo podemos leer de esta manera: por eso la muerte jamás se apartará de tu familia. La consecuencia de David, la consecuencia de las decisiones y de los errores de David, no lo afectaron nada más a él, sino a su familia entera. Y si David hubiera escuchado consejo, su familia no hubiera sufrido. Mire, tengan en mente que nada de esto hubiera sucedido si David simplemente se hubiera ido a la guerra cuando los reyes salían a la guerra. Si hubiera escuchado consejo, nada de esto hubiera sucedido si David simplemente se hubiera ido a la guerra. Mire, si David se hubiera ido a la guerra, nunca hubiera estado en Jerusalén. Si no hubiera estado en Jerusalén, nunca hubiera visto a Betsabé. Si nunca la hubiera visto, no hubiera dormido con ella. Si David simplemente se hubiera ido a la guerra, no hubiera quedado embarazada Betsabé. Si no hubiera quedado embarazada, nunca hubiera matado a su esposo Urías. Si David simplemente se hubiera ido a la guerra, no lo tuviera que haber confrontado el profeta Natán. Si David simplemente se hubiera ido a la guerra, su familia, sus hijos, Absalón, Amnón, Tamar, el resto de su familia, no hubiera tenido que sufrir las consecuencias de su error. Todo se regresa a ese momento. Póngase de pie, hermano. Tenemos que darnos cuenta que a veces las consecuencias de nuestros errores no son nada más para nosotros, son para los que están alrededor de nosotros. Y nuestras decisiones no nos están afectando no están afectando nada más nuestras vidas, sino las vidas de nuestros padres, de nuestras familias, de nuestros amigos, de todos los que están alrededor de nosotros. Y quizás estás en este lugar y te sientes como que ya no tienes solución. Y te relacionas con David en el sentido que sientes como que estás viviendo pecado tras pecado, que estás cometiendo error tras error, que estás tomando mala decisión tras mala decisión. Pero mire, la historia no acaba ahí para David. La Biblia dice que después de que lo confronta Natán a David cae sobre sus rodillas y pone su rostro hacia el suelo y pide perdón a Dios.
Y lo que amo más de esa historia es esto. No importó cuántas malas decisiones tomó David, Dios siempre estuvo ahí para perdonarlo.